Buenas. Esperando que todos estén bien y disfrutando de la bondad del Señor, que estén disfrutando de la gracia de Dios en este espacio que el Señor nos ha regalado para podernos encontrar. Todos con un café, espero que lo estén preparando, lo tengan listo allí para poder compartir este tiempo, porque este tiempo hay que vivirlo con un café. La escritura la leemos y vamos disfrutando de ese delicioso café que podemos prepararnos en esta mañana. Todos los que han venido llegando y están por YouTube, muy bienvenidos. Regálenos un saludito, por favor, no lo retenga allí. Regálenos un saludito, que esta sea una oportunidad para poder encontrarnos, para compartir, para crecer en el Señor, Y hoy he querido compartir con ustedes algo que ha sido parte de la reflexión que he venido teniendo con el Señor. Creo que hoy voy a compartir parte de lo que es como esa realidad o ese trato que el Señor ha venido haciendo conmigo, y es a partir del Salmo 23. Para quienes me conocen saben que el Salmo 23 es un salmo muy cercano, es un salmo con el que el Señor de muchas formas me ha enseñado, me ha ministrado, me ha sostenido, me ha sustentado. Es un precioso salmo que nos ilustra a Dios como pastor y nos va a hablar acerca de esa confianza que debemos tener en Él. Ahora, el Salmo no habla de la confianza que debemos tener en Él, sino que el Salmo inspira una confianza en el Señor a partir de la descripción que hace de quién es Dios como pastor. Eso es lo que nos inspira el Salmo 23, un precioso salmo. Y no lo vamos a abordar en su totalidad. Quise quedarme hoy solamente en un versículo. Y antes de abordar el versículo, quiero invitarles para que revisen esta imagen. ¿Qué evoca esta imagen? ¿Qué trae a la mente esta imagen? ¿Qué les lleva a pensar esta imagen? ¿Qué les lleva a pensar esta imagen? ¿A qué les mueve esta imagen? Posiblemente sea un pastor muy contemporáneo, ¿no? Parece ser un pastor muy contemporáneo, pero ¿a qué les invita esta imagen? ¿Sí? ¿A qué les llama esta imagen? Salmo 23, versículo 3. ¿Sí? Salmo 23, versículo 3. Mire lo que dice: Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. La Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Y lo que nos va a hablar es de esa acción del pastor, ¿sí? Una acción del pastor. Y una acción del pastor con esa forma en la que inicia: Él restaurará mi alma, Él renueva mis fuerzas. Posiblemente nos está describiendo unas duras jornadas. ¿Y por qué duras jornadas? Porque está hablando de restaurar, está hablando de renovar las fuerzas. De manera que estamos como en un punto en el que se desfallece, en el que la fuerza comienza a agotarse. ¿Cómo han sido nuestras jornadas por estos días? ¿Cómo ha sido ese peregrinar por estos días? ¿Cómo ha sido ese devenir? ¿Cómo ha sido ese peregrinar a que nos hemos visto enfrentados por estos días? El pastor en zonas desérticas, como es la región del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque el Salmo es del Antiguo Testamento, las regiones desérticas donde generalmente estaban pastoreando las ovejas, el pastor va comenzando a identificar esa necesidad de las ovejas, dada ese desafío y ese duro camino que han tenido que enfrentar sus ovejas.
El pastor reconoce lo agotador que ha sido ese peregrinar de las ovejas por esas zonas desérticas y ha tenido que conducirlas. Algo importante es que ha sido el pastor quien las ha conducido a esas zonas desérticas. A la luz de lo que viene desarrollando el Salmo 23, usted se da cuenta que es el pastor quien las ha conducido, pero no con una mala intención, una perversa intención de dañar, afectar la oveja, sino para llevarle a algún lugar propio para el sostenimiento, cuidado, protección, provisión de la oveja. El pastor va comenzando a reconocer lo agotador que es ese peregrinar, esos algunos tramos de ese peregrinar, esos kilómetros de zonas áridas que han tenido que enfrentar, que han tenido que asumir, a menudo bajo un sol abrasador, bajo un sol abrasador. Ha sido ese el camino. Insisto, el pastor les ha llevado allí. El pastor les ha conducido a sus ovejas a esos lugares. Y siempre es alentador pensar que Dios reconoce y conoce nuestras circunstancias, conoce nuestras dificultades, conoce nuestra fragilidad, conoce nuestras limitaciones, conoce nuestra debilidad, conoce lo expuestos que estamos al dolor, lo expuestos que estamos. Es alentador saber que Dios conoce, es alentador saber. Es alentador saber que el Señor como buen pastor reconoce y sabe lo que sus ovejas están viviendo. Y lo que hace ese buen pastor es conducirnos conforme a su sabiduría y su bondad. Importante acuñar estas dos expresiones. Porque insisto, si la oveja necesita una restauración, si la oveja necesita renovar sus fuerzas, es porque ha sido agotador lo que ha tenido que enfrentar. Y la insistencia está en que el pastor ha sido quien le ha conducido a esa zona desértica, a esa tierra árida, a ese momento de desolación, en su sabiduría y en su bondad. En su sabiduría y en su bondad. Ha tenido que conducirla a esos lugares. Ha tenido que conducirlas. Y Él ha sido quien nos ha conducido a cada uno de nosotros a muchas situaciones que estamos viviendo hoy. Es posible que pensemos que algunas de las situaciones que estamos viviendo son el resultado de nuestras propias acciones. Efectivamente, no podemos ignorar eso, pero no podemos pasar por alto que aún el resultado de nuestras propias acciones no escapa de esa soberanía del Señor y de ese buen pastor. El resultado de nuestras propias acciones no es algo que ha tomado a Dios por sorpresa. Él en su sabiduría y en su bondad ha permitido que nosotros tomemos ciertas decisiones para entrar a corregir y posiblemente a conducirnos a determinados lugares en los que hoy nos podemos encontrar y en los que estamos bajo un sol abrasador, una tierra árida. Y es a lo que el salmista está allí hablando a todo su auditorio. Es un salmo de David que él está elevando a Dios en ese reconocimiento de quién es Dios y que se convierte para nosotros en toda una expresión y llamado de adoración a Dios. Y lo que vamos observando es que el salmista nos va informando de cómo el Señor como pastor conduce a sus ovejas de esas duras jornadas, de esas extenuantes jornadas, los conduce a esos descansos, a esos lugares de descanso reparador. Cómo conduce de esos lugares de tierras áridas y secas, las conduce a esos lugares de descanso reparador, tan necesario en tantas oportunidades en la vida, ¿no? A veces estamos bajo situaciones que nos tienen al límite,
Y esas situaciones al límite, esas duras jornadas que nos hacen pensar que el pastor ha desaparecido. Hemos quedado abandonados a nuestro propio destino. No. Acá nos va a dejar claro el salmista de que en esas duras jornadas el pastor ha estado con nosotros. Y esas duras jornadas serán ahora un espacio para disfrutar de un descanso reparador. Y lo que va a expresarnos el texto muy bien es que Él restaura el alma. Restaura el alma. Esas jornadas que han sido fatigosas, ahora seguirán, luego de esas jornadas seguirán esos momentos de descanso donde seremos restaurados, donde nuestras fuerzas ahora se multiplicarán para poder continuar. El texto habla de me infunde nuevas fuerzas, me restaurará. Él nos renueva. Esas son las expresiones del Salmo. Él renovará las fuerzas. Renovará las fuerzas. Y esta expresión equivale a la idea de una restauración. Una restauración. Pensando en esto, traje a memoria un versículo de Isaías. Y es que esto de las duras jornadas, y aunque a veces pareciéramos ser invencibles, y quisiéramos ser invencibles, y quisiéramos que nuestra fe fuera invencible, me llama la atención lo que dice Isaías en el capítulo 40, versículos 30 y 31. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aún los jóvenes. Y aunque a veces quisiéramos ser invencibles y que nada nos detuviera, lo cierto es que debemos reconocer que en este peregrinar por la vida nos encontramos a veces con unas jornadas muy difíciles. Muy difíciles. Y creo que son jornadas como las que vive Colombia, jornadas como las que vive el mundo. Nos encontramos en situaciones donde nos vamos viendo ahogados por todo lo que va sucediendo, afectados por toda esa situación que va ocurriendo alrededor, queramos o no. Esa realidad de nuestro país, la realidad del mundo, va permeando, nos va afectando. Y el texto es muy claro. Aún los jóvenes se cansan. Esas jornadas que estamos viviendo por estos días tan complejas. Estas jornadas que vivimos por estos días como colombianos. Estas jornadas que vivimos por estos días como al observar ese panorama mundial. Esas jornadas tan fuertes. Nos hacen pensar que efectivamente nos agotamos. No somos tan invencibles como quisiéramos. No somos esos hombres y mujeres que lo resisten todo. No, no lo somos. No lo somos. No lo somos. Y aunque quisiéramos, ¿no? Quisiéramos ser invencibles. Pero el texto es muy claro. Aún. Hablándonos de que aún aquellas personas que conservan toda la fuerza física, y es la ilustración que usa, aquellos que tienen toda la fuerza, todo el talante, toda la capacidad, aún ellos se agotan en este peregrinar. Aún para ellos esta jornada resulta extenuante, difícil, pesada. Aún para ellos. Aún para ellos. Y es ahí donde aparece el Salmo 23, ese versículo 3, ese solo versículo. Luego de decirnos el Señor es mi pastor en el versículo 1. Y ese versículo 3, lo primero que nos deja claro es que hay una tendencia en la oveja, nosotros como ovejas,
como discípulos del Señor, como seguidores del Señor, hay una tendencia en el creyente a caer o desviarse, fruto de nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Estas situaciones a veces superan nuestra capacidad de resolución, nuestra fuerza, nuestro talante, nuestras posibilidades se agotan frente a lo que vivimos. Qué difícil ha sido. Y frente a eso nuestra tendencia es a caernos. Nuestra tendencia es a desviarnos porque supera nuestra capacidad, supera nuestra posibilidad de enfrentar esta situación. Y es precisamente ese momento el que hace necesario lo que salta a decir el versículo 3. Ese momento de debilidad, es precisamente ese momento de fragilidad lo que hace necesario esa dura jornada que nos ha agotado, esa dura jornada, lo que hace necesario que esa oveja, ese creyente, ese discípulo del Señor sea restaurado. Estamos en un momento difícil. Posiblemente estemos en un momento en el que la espiritualidad nuestra está en el punto más bajo porque nos sentimos abrumados, ahogados, asfixiados por todo lo que ocurre. Es el momento, iglesia, es el momento de que nosotros nos levantemos al Señor y le digamos: restáurame, pastor de mi alma, restáurame. Eso es un grito de desespero, pero también de reconocimiento de nuestra fragilidad. Y no nos debe costar reconocer que somos frágiles. Creo que aunque quisiéramos dar siempre la imagen de que somos hombres y mujeres fuertes, hay momentos en la vida en los que tenemos que aprender a quebrarnos. A quebrarnos. Y el Salmo 23 nos enseña a quebrarnos. Nos enseña a quebrarnos. Restáurame, pastor de mi alma. A eso nos invita ese versículo 3. Restáurame, pastor de mi alma. Frente a ese grito de desespero y a esa realidad de la oveja, porque recuerden que la figura es de la oveja en el Salmo 23, el pastor. El Señor es mi pastor. Lo que hace el pastor frente a ese grito de desespero, ese grito desesperado de la oveja. Es precioso el texto, porque se observa la prontitud del pastor para atender a la oveja. Y aquí estamos hablando del buen pastor, no del pastor humano, no del líder religioso, no. Estamos hablando del pastor divino. Lo pronto que es para auxiliarnos. Cómo acude en la ayuda de su oveja. Él restaura mi alma. Él renueva mis fuerzas. Está agotado. Está agotado. Está agotado. Y dice que Él renueva las fuerzas. Esta es una obra del pastor, indudablemente. Ese fortalecer, ese renovar las fuerzas. Él va hacia la oveja que está extenuada, que ha quedado tendida en el camino. Va hacia ella y la trae. Porque el concepto que hay de restauración habla precisamente de una reincorporación, de volver a su lugar. Él va hacia la oveja, la regresa a su rebaño. Es un proceso de restauración, es un momento en el que la oveja se muestra dependiente y necesitada de su pastor, pero también es un pastor pronto a atender la necesidad de su oveja. Y esa es la seguridad que tenemos y que trata de transmitirnos el Salmo 23. Estamos en un momento muy difícil, muy desafiante como nación. En un momento muy difícil, muy desafiante a nivel mundial. Posiblemente los líderes nos han defraudado.
nuestros líderes políticos y de toda índole nos han desanimado en este peregrinar. No encontramos dónde ir. El Salmo 23 nos dice: Él restaurará mi alma. Y creo que es el momento en el que nosotros como creyentes, y si me escuchas y hoy estás por primera vez participando de esto, o más adelante alguien estará escuchando esto, quiero decirte, es el momento de ir a Jesús. Es el momento de escuchar a Jesús. Nos defrauda lo que ocurre en Colombia, las decisiones que se van tomando a nivel de leyes. Nos defrauda la situación del orden público, la situación del panorama político tan difícil a nivel mundial, a nivel nacional. Nos defrauda. Pero es el momento de ir a Jesús. Él restaurará nuestra alma. Lo tercero que podemos apreciar en este es el cuidado y atención subsiguiente de Cristo tras la restauración. Me guía por senderos de justicia. Y esa expresión de me guía. Cristo como buen pastor va delante de su rebaño. Como buen pastor va delante de su rebaño. Y sus huellas, las huellas que nos han dejado allí en el Evangelio, las huellas que nos ha dejado registrado en ese Evangelio, se convierte en ese camino que ha sido trazado por Él para que nosotros lo sigamos. Para que nosotros pisemos donde Él ha pisado. Para que nosotros caminemos sus caminos. Aquí no se trata de abrir camino al andar, como dice la canción. El camino ya está trazado. Las huellas ya están fijadas. Porque la oveja camina detrás de su pastor. Detrás del buen pastor. Y las huellas están allí trazadas en el Evangelio. Están trazadas en el Evangelio. Hay que seguirlo confiadamente. Porque Él nos guía. Él nos guía. Y el motivo por el cual realiza todo esto es: ¿qué es lo que lo mueve a hacer esto? ¿Qué es lo que mueve a Dios a hacer esto? Y esto es importante expresarlo porque hay intereses en medio, y en esta época, pues en una época electoral, todos sabemos lo complejo que es esto, ¿no? En cualquier nación esto es una situación bastante compleja. Pero ¿qué es el motivo por el cual Dios hace todo esto? ¿Qué es el motivo? Y el motivo es la espontaneidad, la supremacía y la omnipotencia de su gracia. Él no tiene necesidad de mí. Porque usted puede decirme, pero ahí dice por amor de su nombre. Eso es algo muy centrado en Él y se olvida de mí. Sí, pero no pierda de vista algo. No pierda de vista que Él no ha venido a mí a restaurarme porque necesita algo de mí. Sino que ha venido a mí a restaurarme porque soy yo el que necesita de Él. Soy yo el que ha perdido las fuerzas, soy yo el que ha perdido el rumbo, soy yo el que se ha desorientado en este peregrinar, soy yo. Él no me necesita. Por eso es una expresión espontánea de esa supremacía y de la omnipotencia de su gracia. Es algo que Él no tenía, pero quiso hacerlo. Y lo hace por amor a su nombre. Porque entiende que la manera de Él poder bendecir a sus ovejas es poder encaminarnos en pos de Él, tras sus pisadas. Esa es la manera. Esa es la manera. Salmo 23, versículo 3. Él restaurará mi alma, me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. Al contemplar esta imagen, a la luz de este texto,
qué nos invita, a qué nos invita en esta semana. ¿A qué nos invita este salmo? Estamos agotados, extenuados, sin fuerzas para continuar, con un panorama muy oscuro al futuro, ¿no? Tanto a nivel nacional como mundial, hay muchos temores. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En las grandes potencias o en el Dios Todopoderoso que es nuestro pastor? Y quiero invitar para que se tome unos segunditos para meditar en ese texto bíblico. Unos segunditos de silencio delante del Señor. Gracias, Señor. Es posible que por muchas situaciones, no solo las mencionadas, sino por situaciones personales, familiares, laborales, económicas, emocionales. Hoy, Señor, estamos en el punto descrito en este versículo. Restaura mi alma, oh buen pastor. Restaura mi alma. Renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestras fuerzas. Agotados por tantas situaciones que vivimos, a las que hoy nos vemos enfrentados, Señor. Restaura mi alma, Señor. Vuélveme la vida, Señor. Vuélveme la vida. Gracias, oh buen pastor, por estar con nosotros, por apacentarnos, por rodearnos. Gracias. Gracias, Señor. Estamos en tus preciosas manos, Señor. Que la gloria sea solo para ti, que durante este día podamos vivir la realidad de ese versículo 3. Restaura mi alma. Guíame por esos caminos correctos, por amor a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Qué valiosa oportunidad nos ha regalado el Señor de encontrarnos en esta mañana, prepararnos de esta forma para continuar en el ejercicio de adorar a Dios durante todo este día. Por favor, déjenos su comentario allí en la caja de comentarios, y si usted está aquí en este momento, escriba allí en el chat qué ha sido ese impacto del Señor sobre su vida. Y si usted está viendo este devocional después de su transmisión, por favor déjenos su comentario allí o su mensaje en la caja de comentarios. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Esa es la palabra del Señor para hoy, de manera que vámonos confiados hoy. Sé que hoy puede ser un momento de mucha tensión para algunos, a lo mejor la expectativa de qué va a pasar en el orden nacional, también mundial, o a lo mejor situaciones personales que estemos viviendo. Váyase confiado, el Señor está con usted. Y si el Señor permite que algo salte en el camino, esté seguro que el buen pastor le está guiando. Sea sabio en la toma de sus decisiones. Y en esa sabiduría, pídale siempre la dirección al Señor.
Un abrazo para todos. Recuerde que la gracia del Señor nos está acompañando. Nunca nos ha abandonado. Permanece con nosotros. Un abrazo. Que este día sea un día colmado de bendiciones y vivámoslo intensamente para Dios. Confiados que Él está con nosotros.